5 amigos entraron juntos a la mina San Sebastián el 15 de octubre de 2018, pero cuando salieron esa misma tarde, los vecinos del pueblo juraría haber visto 6 sombras emerger de la oscuridad. Una sombra de más que cambiaría para siempre la vida de quienes regresaron y la de quienes nunca supieron que algo había regresado con ellos. La verdad sobre lo que realmente aconteció en las profundidades de esa mina abandonada permaneció enterrada durante 5 años, hasta que una cámara olvidada reveló imágenes que ninguno de los sobrevivientes quería recordar. Imágenes que muestran que no todos los que entraron eran humanos, y que no todos los que salieron lo seguían siendo. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios que la oscuridad prefiere mantener ocultos. Si las historias que desafían la lógica y ponen a prueba nuestra comprensión de la realidad te intriga tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacer que nunca vuelvas a mirar una sombra de la misma manera. Era un día como cualquier otro en San Martín de los Andes, un pequeño pueblo minero enclavado en las montañas de Neuquén, Argentina. Las calles empedradas reflejaban la luz dorada del otoño, y el aire frío llevaba consigo el aroma a leña quemada que emanaba de las chimeneas de las casas de adobe. Este pueblo, con apenas 1.200 habitantes, había sobrevivido durante décadas gracias a la minería, pero desde que la mina San Sebastián cerró sus operaciones en 1995, la economía local se había desplomado como una estructura sin cimientos. La mina San Sebastián se alzaba a 2 kilómetros del centro del pueblo, como una herida abierta en la ladera de la montaña. Sus túneles serpenteaban hacia las entrañas de la tierra durante más de 3 kilómetros, creando un laberinto subterráneo que una vez había sido la fuente de vida del pueblo. Ahora, 22 años después de su cierre, se había convertido en una leyenda urbana local, un lugar donde los adolescentes se retaban mutuamente a entrar, aunque pocos se atrevían a aventurarse más allá de los primeros metros. Los túneles principales de la mina formaban una red compleja de pasadizos que descendían en espiral hacia el corazón de la montaña. Las paredes de roca, marcadas por décadas de excavación, goteaban constantemente una humedad fría que creaba estalactitas minerales de formas caprichosas. El eco de cada paso se multiplicaba en las galerías, creando una sinfonía fantasmagórica que acompañaba a cualquier visitante lo suficientemente valiente como para adentrarse en sus profundidades. En este escenario apareció el grupo de amigos que protagoniza nuestra historia. 5 jóvenes universitarios de Buenos Aires que habían llegado a San Martín de los Andes para una escapada de fin de semana largo, atraídos por los paisajes montañosos y la promesa de aventura que ofrecía la región. No eran exploradores expertos ni aventureros experimentados. Simplemente eran 5 amigos en busca de emociones y una historia interesante que contar cuando regresaran a la ciudad. Martín Vega, de 23 años, era el líder natural del grupo. Estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Buenos Aires, tenía esa confianza característica de quien está acostumbrado a resolver problemas complejos. Su sonrisa fácil y su manera de hablar convincente lo convertían en el tipo de persona que podía convencer a otros de seguir sus ideas, sin importar cuán arriesgadas pudieran parecer. Era alto, de complexión atlética, con cabello castaño oscuro y ojos verdes que brillaban con una curiosidad casi infantil cuando algo captaba su atención. Carmen Ruiz, de 22 años, estudiaba psicología y tenía una fascinación particular por los lugares abandonados y las historias que guardaban. Era la documentalista del grupo, siempre con una cámara en la mano, capturando momentos que los demás pasaban por alto.
Su personalidad introspectiva contrastaba con su valentía para adentrarse en lugares que otros evitaban. De estatura media, cabello negro recogido en una coleta práctica y ojos marrones que observaban cada detalle, Carmen veía el mundo como una colección de historias esperando ser descubiertas. Lucas Morales, de 24 años, era el más cauteloso del grupo. Estudiante de medicina, tenía una mente analítica que siempre evaluaba los riesgos antes de tomar cualquier decisión. Su presencia tranquila y su voz pausada a menudo servían como contrapeso a las ideas más impulsivas de sus amigos. Era de constitución delgada pero fuerte, con cabello rubio claro y una barba cuidadosamente recortada que le daba un aire más maduro que a los demás. Sofía Mendoza, de 21 años, estudiaba arquitectura y tenía una pasión por las estructuras antiguas y los espacios abandonados. Su entusiasmo por explorar la mina rivalizaba con el de Martín, pero por razones completamente diferentes. Donde él veía aventura, ella veía historia arquitectónica y técnicas de construcción del siglo pasado. Era petiza pero decidida, con cabello castaño claro y una energía contagiosa que iluminaba cualquier habitación donde entraba. Diego Santamaría, de 23 años, completaba el grupo. Estudiante de comunicación social, tenía un humor sarcástico que a menudo ocultaba una naturaleza más sensible. Era el escéptico del grupo, el que cuestionaba las decisiones y señalaba los posibles problemas, aunque al final siempre terminaba siguiendo a sus amigos en sus aventuras. De estatura promedio, con cabello negro rizado y una sonrisa torcida que aparecía cuando estaba nervioso, Diego tenía la costumbre de hacer bromas para aliviar la tensión en situaciones difíciles. El domingo 14 de octubre de 2018, el grupo había llegado a San Martín de los Andes después de un viaje en auto de 6 horas desde Buenos Aires. Se hospedaron en una pequeña hostería del centro del pueblo, regentada por doña Esperanza Morales, una mujer de 70 años que había nacido y crecido en el pueblo. Esa noche, mientras cenaban en el pequeño restaurante local, escucharon por primera vez las historias sobre la mina San Sebastián. Los lugareños hablaban en susurros sobre la mina, como si mencionar su nombre en voz alta pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. Contaban historias de trabajadores que habían desaparecido en sus túneles durante los años de operación, de sonidos extraños que echaban por las noches y de sombras que se movían en su interior cuando no debería haber nadie adentro. Pero lo que más captó la atención del grupo fue la historia que les contó don Ramiro Castellanos, un minero jubilado que había trabajado en San Sebastián durante 30 años. «Esa mina tiene algo raro», les dijo don Ramiro, mientras removía su café con manos que temblaban ligeramente por la edad. «En mis últimos años trabajando ahí, antes de que cerrara, empezamos a notar cosas extrañas. Herramientas que aparecían en lugares donde no las habíamos dejado, túneles que parecían haber sido excavados durante la noche, y ese eco que no sonaba como debería sonar». Los ojos de Martín se iluminaron con interés, y Carmen ya estaba tomando notas mentales para su documentación. Era exactamente el tipo de historia que habían venido buscando, y la mina abandonada se había convertido súbitamente en su destino obligatorio para el día siguiente. La mañana del 15 de octubre amaneció gris y fría en San Martín de los Andes. Una niebla densa cubría las montañas circundantes, creando un ambiente que parecía sacado de una película de suspenso. El grupo se levantó temprano, energizados por la perspectiva de explorar la mina San Sebastián. Después de un desayuno abundante en la hostería, se dirigieron al almacén local para comprar linternas, pilas de repuesto, cuerdas y otros suministros básicos para su aventura subterránea. Don Alberto Vázquez, el propietario del almacén,
frunció el ceño cuando les dijo para qué necesitaban los suministros. No deberían ir ahí, les advirtió mientras envolvía las linternas en papel de periódico. Esa mina ha estado cerrada por una razón. Los túneles podrían estar inestables y hay gases que se acumulan en lugares cerrados como ese. Pero sus advertencias solo sirvieron para aumentar la emoción del grupo. Para ellos, el peligro era parte del atractivo, una forma de sentirse vivos en un mundo donde la aventura real parecía cada vez más escasa. Alrededor de las 10 de la mañana, cargados con sus equipos y provisiones, partieron en el auto hacia la mina. El camino de tierra que llevaba hasta la entrada de San Sebastián estaba lleno de baches y piedras sueltas, obligándolos a avanzar lentamente mientras las ramas de los árboles rozaban los costados del vehículo. A medida que se alejaban del pueblo, el paisaje se volvía más salvaje y desolado. Los árboles crecían más cerca del camino, creando un túnel natural de ramas entrelazadas que apenas dejaba pasar la luz del sol. La estructura principal de la mina apareció ante ellos como un monolito de concreto y metal oxidado. La edificación tenía 3 pisos de altura, con ventanas rotas que miraban como ojos vacíos hacia el valle. Las paredes exteriores estaban cubiertas de grafitis dejados por visitantes anteriores, una mezcla de nombres, fechas y mensajes que formaban un palimpsesto urbano de aventuras pasadas. Una torre de metal se alzaba desde el techo del edificio, con cables y poleas que una vez habían servido para subir y bajar el mineral desde las profundidades. Lo que más impresionaba, sin embargo, era la entrada principal de la mina. Un arco de piedra tallada que se abría como una boca en la ladera de la montaña. Sobre el arco, grabadas en la roca, se podían leer las palabras Mina San Sebastián, 1923, en letras que el tiempo había erosionado, pero no había logrado borrar completamente. Una puerta de metal oxidado colgaba de una sola bisagra, creando una abertura lo suficientemente amplia como para que una persona pasara sin dificultad. Carmen inmediatamente comenzó a fotografiar y filmar todo lo que veía, capturando tanto la belleza decadente del lugar como los detalles más pequeños que podrían ser importantes más tarde. «Es perfecto», murmuró mientras ajustaba el enfoque de su cámara. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí». Martín, mientras tanto, estudiaba la estructura del edificio con ojo crítico de ingeniero, notando los signos de deterioro, pero también la solidez básica de la construcción. Antes de entrar, el grupo decidió explorar el exterior de la mina para familiarizarse con el lugar. Encontraron varios edificios auxiliares en diferentes estados de deterioro. Una casa de máquinas, donde todavía se podían ver los restos de equipos de minería, un depósito lleno de herramientas oxidadas y cables enrollados, y una pequeña oficina donde archivos amarillentos yacían esparcidos por el suelo húmedo. En la oficina, Sofía encontró varios planos antiguos de la mina, mapas detallados que mostraban la red de túneles que se extendían hacia las profundidades de la montaña. Los planos revelaban que la mina tenía 5 niveles principales, conectados por un túnel principal que descendía en espiral. El nivel más profundo se encontraba a casi 300 metros bajo la superficie, en una cámara marcada en el mapa como Beta Principal, Zona Restringida. «¿Por qué estará marcada como zona restringida?», preguntó Diego, señalando la anotación en el mapa. Lucas, examinando los planos más de cerca, notó que los túneles del nivel más profundo tenían un diseño diferente al de los niveles superiores, mientras que los túneles de los primeros 4 niveles seguían patrones geométricos precisos, típicos de la minería planificada. Los túneles del 5º nivel parecían seguir formaciones naturales de la roca, creando un laberinto irregular de pasadizos que se ramificaban en todas las direcciones.
Al mediodía, después de explorar el exterior y estudiar los planos, el grupo se sintió listo para adentrarse en los túneles. Encendieron sus linternas, se aseguraron de que todos tuvieran pilas de repuesto y establecieron un protocolo de seguridad básico. Permanecerían juntos en todo momento, marcarían su ruta con tiza para poder encontrar el camino de regreso y regresarían a la superficie si alguien se sentía incómodo o si encontraban señales de peligro. La entrada principal de la mina los recibió con un aire frío y húmedo que llevaba consigo el aroma a mineral y tierra mojada. Las paredes del túnel principal estaban revestidas con vigas de madera que crujían suavemente bajo el peso de décadas de humedad y tiempo. El techo se alzaba aproximadamente 3 metros sobre sus cabezas, lo suficientemente alto como para caminar cómodamente, pero lo suficientemente bajo como para crear una sensación de claustrofobia en espacios más estrechos. Los primeros 100 metros del túnel principal estaban en relativamente buenas condiciones. El suelo era sólido, las vigas de soporte parecían estables y había suficiente espacio para que los 5 caminaran uno al lado del otro. Carmen mantenía su cámara encendida, documentando cada paso de su descenso, mientras que Martín lideraba el grupo con una linterna potente que iluminaba el camino hacia adelante. A medida que se adentraban en la mina, comenzaron a notar los primeros signos de lo que don Ramiro había descrito la noche anterior. Los sonidos se comportaban de manera extraña en los túneles. Sus voces parecían distorsionarse y echarse de formas impredecibles, y a veces podían escuchar lo que sonaba como pasos o movimientos proviniendo de túneles laterales donde no había nadie. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía cuando llevaban aproximadamente 20 minutos caminando. Se habían detenido en una intersección donde el túnel principal se dividía en 3 direcciones diferentes. Todos se quedaron quietos, conteniendo la respiración, y efectivamente pudieron escuchar lo que parecía ser un eco distante de sus propios pasos, como si alguien los siguiera manteniendo exactamente el mismo ritmo, pero varios segundos atrás. Lucas, con su mentalidad médica, trató de racionalizar lo que escuchaban. «Es normal en espacios cerrados como este», explicó. «El sonido rebota en las paredes y puede crear efectos de eco retardado. Además, nuestra percepción auditiva se altera cuando estamos en ambientes poco familiares y con poca luz». Diego, sin embargo, no parecía convencido. «Puede ser», dijo, «pero juraría que esos pasos suenan diferentes a los nuestros, como si fueran más pesados o como si hubiera más de 5 personas caminando». Martín decidió que era hora de tomar una decisión sobre cuál dirección seguir. Según el mapa que habían encontrado, el túnel de la izquierda llevaba a los niveles superiores de la mina, donde se habían extraído principalmente metales como cobre y plomo. El túnel de la derecha descendía hacia los niveles intermedios, donde se habían concentrado las operaciones de extracción de plata. El túnel del centro, el más amplio de los 3, continuaba descendiendo hacia las profundidades de la mina, hacia esa misteriosa zona restringida que habían visto en los planos. «Vamos por el centro», decidió Martín después de consultar brevemente con el grupo. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. No todos los días tienes la oportunidad de explorar una zona que estaba restringida, incluso cuando la mina funcionaba». La decisión fue unánime. Todos sentían la misma curiosidad magnética hacia lo desconocido que los había llevado hasta allí en primer lugar. El túnel central resultó ser notablemente diferente a la entrada principal. Las paredes aquí eran de roca natural sin revestimiento, talladas directamente en la montaña con una precisión que sugería años de trabajo meticuloso. El aire se volvía progresivamente más frío y húmedo a medida que descendían,
y podían sentir una corriente de aire constante que provenía de las profundidades, como si la montaña respirara a través de sus túneles. Después de caminar durante aproximadamente 40 minutos, llegaron a una cámara amplia que claramente había servido como punto de descanso para los mineros. Había bancos de madera tallados en las paredes y restos de lo que una vez había sido un sistema de ventilación, tuberías de metal que subían hacia la superficie y se perdían en las sombras del techo. En una esquina de la cámara encontraron una mesa de madera con varios objetos olvidados, una linterna de carburo oxidada, una cantimplora de metal abollada y un cuaderno con páginas húmedas y ilegibles. «Este lugar me da escalofríos», comentó Carmen mientras filmaba los objetos abandonados. «Es como si los trabajadores hubieran tenido que salir corriendo y nunca hubieran podido regresar por sus cosas». Sofía, examinando la estructura de la cámara, notó que las marcas de herramientas en las paredes eran más profundas y precisas que en los túneles anteriores, sugiriendo que habían dedicado mucho más tiempo y esfuerzo a esta parte de la mina. Fue en esta cámara donde ocurrió el primer incidente realmente inquietante. Mientras descansaban y tomaban agua, comenzaron a escuchar lo que sonaba claramente como voces humanas proviniendo de uno de los túneles que se ramificaban desde la cámara. Las voces eran indistintas, como una conversación lejana, pero suficientemente claras como para que todos las escucharan. Lucas fue el primero en reaccionar, dirigiéndose hacia el túnel de donde provenían las voces con su linterna en alto. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero su voz solo regresó como un eco distorsionado. Las voces se detuvieron abruptamente, como si quienquiera que estuviera hablando hubiera escuchado su llamada y hubiera decidido callar. «Podrían ser otros exploradores», sugirió Diego, aunque su voz revelaba que él mismo no creía completamente en esa explicación. «O podría ser algún tipo de fenómeno acústico. Las cuevas y túneles pueden crear efectos de sonido muy extraños». Martín decidió que deberían investigar. «Si hay otras personas aquí, deberíamos saber quiénes son y asegurarnos de que están bien. Y si no hay nadie, necesitamos entender qué está causando esos sonidos». El grupo se dirigió hacia el túnel de donde habían provenido las voces, manteniendo las linternas encendidas y permaneciendo cerca unos de otros. El túnel se estrechaba considerablemente después de los primeros metros, obligándolos a caminar en fila india. Las paredes aquí estaban húmedas y cubiertas de un musgo verdoso que brillaba débilmente bajo la luz de sus linternas. El suelo era irregular, lleno de charcos de agua que reflejaban sus luces, creando efectos visuales desconcertantes. Después de caminar durante 15 minutos por el túnel estrecho, llegaron a otra cámara, esta considerablemente más pequeña que la anterior. Lo que inmediatamente captó su atención fue una serie de marcas en las paredes que claramente no habían sido hechas por herramientas de minería. Las marcas parecían arañazos profundos en la roca, como si alguien o algo hubiera intentado rasgar las paredes con uñas o garras. «Esto es inquietante», murmuró Sofía, pasando sus dedos sobre las marcas. «Estas marcas son demasiado profundas para haber sido hechas por manos humanas, pero demasiado organizadas para ser completamente aleatorias». Las marcas formaban patrones que sugerían algún tipo de intencionalidad, como si fueran mensajes o advertencias dejadas por anteriores visitantes de la mina. Carmen documentaba todo meticulosamente, tomando fotografías desde múltiples ángulos y grabando videos de las extrañas formaciones. «Necesitamos mostrarle esto a alguien que entienda de geología o arqueología», dijo. «Estas marcas podrían ser importantes para entender la historia de este lugar». Fue mientras Carmen estaba grabando que escucharon el sonido que los cambiaría todo.
un ruido que provenía de las profundidades del túnel, más allá de donde alcanzaban sus linternas a iluminar. No era exactamente un grito ni un gemido, sino algo intermedio, un sonido que parecía tanto humano como completamente extraño. El sonido se repetía en intervalos regulares, como si fuera algún tipo de llamada o señal. «Eso definitivamente no es un eco», dijo Lucas, su voz médica adoptando un tono más serio. «Eso suena como si alguien estuviera en problemas». La posibilidad de que hubiera otra persona en la mina, posiblemente herida o perdida, cambió completamente la dinámica de su exploración. Lo que había comenzado como una aventura se había convertido potencialmente en una misión de rescate. Martín tomó la decisión de continuar adelante, pero con precaución aumentada. «Si hay alguien más aquí que necesita ayuda, tenemos que encontrarlo», dijo. «Pero mantenemos el protocolo de seguridad. Nadie se aleja del grupo, y si la situación se vuelve demasiado peligrosa, regresamos inmediatamente». El túnel continuaba descendiendo, y a medida que se adentraban más en las profundidades de la mina, comenzaron a notar cambios en la temperatura y la atmósfera. El aire se volvía más denso y frío, y había una sensación de presión que les hacía doler los oídos. Las paredes del túnel también habían cambiado. Ya no eran de roca tallada por herramientas humanas, sino de formaciones naturales que sugerían cuevas que habían existido mucho antes de que la mina fuera establecida. Los sonidos extraños se volvían más frecuentes y más cercanos. A veces sonaban como pasos arrastrándose, otras veces como respiración laboriosa y ocasionalmente como susurros en un idioma que no podían identificar. Diego había comenzado a mostrar signos de nerviosismo real, mirando constantemente por encima del hombro y saltando cada vez que escuchaban algo nuevo. «Chicos, creo que deberíamos considerar la posibilidad de regresar», dijo después de escuchar lo que sonaba como risas distantes, echando desde algún lugar por delante de ellos. «Esto ya no se siente como una exploración normal. Se siente como si estuviéramos siendo observados». Pero antes de que pudieran discutir seriamente la opción de regresar, llegaron a lo que obviamente era el corazón de la mina. Una cámara masiva que se extendía tanto verticalmente como horizontalmente, desapareciendo en las sombras más allá del alcance de sus linternas. El suelo de la cámara estaba cubierto de escombros y rocas caídas, y había múltiples túneles que se ramificaban en todas las direcciones, como los radios de una rueda gigante. En el centro de esta cámara, parcialmente oculta por las rocas caídas, encontraron algo que hizo que todos se detuvieran en shock. Una estructura de metal que claramente no pertenecía a la época de la mina. Era una especie de antena o receptor, hecho de materiales que parecían mucho más modernos que cualquier cosa que deberían encontrar en una mina abandonada desde 1995. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Martín, dirigiendo su linterna hacia la estructura metálica. El objeto brillaba con un reflejo antinatural bajo la luz y parecía estar conectado a cables que desaparecían en túneles laterales. Carmen inmediatamente comenzó a filmar la estructura, pero cuando miró a través del visor de su cámara, notó algo que la hizo palidecer. «Chicos», dijo con voz temblorosa, «en la pantalla de mi cámara veo 6 personas, pero aquí solo estamos 5. Los 5 amigos se miraron entre sí con creciente alarma y luego todos dirigieron sus linternas hacia donde Carmen estaba apuntando su cámara. En la realidad física solo podían ver sus 5 siluetas proyectadas contra las paredes rocosas de la cámara. Pero en la pequeña pantalla digital de la cámara de Carmen efectivamente aparecía una 6ª figura. Una sombra alta y delgada que parecía estar parada justo detrás de Diego, imitando perfectamente sus movimientos, pero con un retraso apenas perceptible. «Eso tiene que ser un error de la cámara», dijo Lucas, tratando de mantener la calma.
pero su voz revelaba la tensión que sentía. Los sensores digitales pueden crear artefactos visuales en condiciones de poca luz. Sin embargo, cuando Carmen cambió el ángulo de la cámara y enfocó diferentes partes de la cámara, la sexta figura continuaba apareciendo, siempre manteniéndose cerca del grupo, pero nunca coincidiendo exactamente con ninguna de las 5 personas reales. Diego, al enterarse de que la figura misteriosa parecía estar siguiéndolo específicamente, comenzó a mostrar signos de pánico real. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo, su voz subiendo de tono. «No me importa lo que sea esa cosa, pero no voy a quedarme aquí para averiguarlo». Comenzó a moverse hacia lo que creía que era la salida, pero en la confusión de múltiples túneles y la orientación distorsionada por el pánico, tomó la dirección equivocada. Martín inmediatamente corrió detrás de él. «Diego, espera, esa no es la dirección por la que vinimos». Pero Diego ya había desaparecido en uno de los túneles laterales y su linterna se desvanecía rápidamente en la distancia. El grupo ahora enfrentaba una crisis: perseguir a Diego y arriesgarse a perderse aún más, o intentar encontrar su propia salida y esperar que Diego pudiera encontrar el camino solo. «No podemos separarnos», decidió Martín. «Vamos todos por Diego. Es más peligroso estar separados que estar juntos, sin importar lo que esté pasando aquí». Los 4 restantes se dirigieron hacia el túnel por donde había desaparecido Diego, gritando su nombre y esperando alguna respuesta. El túnel por el que había huido Diego era diferente a todos los que habían explorado anteriormente. Las paredes eran más rugosas y parecían estar cubiertas de una sustancia que brillaba débilmente con una fosforescencia natural. El aire aquí tenía un olor diferente, más metálico y con un toque dulzón que resultaba nauseabundo. Mientras avanzaban, podían escuchar la voz de Diego a lo lejos, pero sus gritos sonaban distorsionados y múltiples, como si vinieran de varias direcciones diferentes al mismo tiempo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, finalmente encontraron a Diego en una pequeña cámara lateral. Estaba acurrucado en una esquina, temblando y murmurando incoherentemente. Su linterna había rodado varios metros lejos de él y su luz parpadeante creaba sombras danzantes en las paredes. Cuando los vio llegar, Diego los miró como si no los reconociera inmediatamente. «No son ustedes», murmuró. «Ustedes se quedaron atrás con esa cosa. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido?» Carmen se acercó cuidadosamente a él, manteniendo su cámara encendida, pero apuntando hacia el suelo para no alarmarlo más. «Diego, somos nosotros. Vinimos a buscarte inmediatamente después de que salieras corriendo». Lucas, con su entrenamiento médico, inmediatamente evaluó el estado de Diego. Sus pupilas estaban dilatadas, tenía sudoración excesiva a pesar del frío y su respiración era rápida y superficial. «Está en shock», diagnosticó. «Necesitamos sacarlo de aquí y llevarlo a un lugar seguro donde pueda calmarse». Pero mientras discutían la mejor manera de ayudar a Diego, Carmen hizo otro descubrimiento perturbador. Al revisar las grabaciones en su cámara para documentar el estado de Diego, notó que en los videos que había grabado en la cámara principal, la sexta figura no solo aparecía, sino que parecía estar interactuando con el entorno de maneras que no coincidían con lo que ellos habían experimentado. En un momento particular del video, la figura parecía estar señalando hacia uno de los túneles varios segundos antes de que el grupo decidiera ir en esa dirección. «Es como si supiera lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos», le dijo a Sofía en voz baja, mostrándole la pantalla de la cámara. «Mira, aquí está señalando hacia el túnel central 5 segundos antes de que Martín sugiriera que fuéramos por ahí». Sofía examinó las imágenes con creciente inquietud. «Y mira la postura de la figura», señaló.
No es como si estuviera siguiéndonos. Es como si nos estuviera guiando. La realización de que posiblemente habían sido manipulados para llegar exactamente a donde estaban cambió completamente la naturaleza de su situación. Ya no se trataba simplemente de una exploración que había salido mal. Se trataba de algo mucho más siniestro y deliberado. Martín tomó la decisión de que tenían que salir inmediatamente, sin importar el costo. «Nos vamos ahora», anunció. Ayudamos a Diego a ponerse de pie y seguimos las marcas de tiza que dejamos en el camino de entrada. No nos detenemos por nada, pero cuando intentaron retrasar sus pasos, descubrieron que las marcas de tiza que habían dejado cuidadosamente en las paredes habían desaparecido. Donde deberían haber estado las marcas, las paredes estaban limpias, como si nunca hubieran pasado por allí. La imposibilidad de la situación los golpeó como una bofetada fría. Estaban perdidos en un laberinto subterráneo, con un miembro del grupo en estado de shock, y con evidencia de que algo inexplicable estaba ocurriendo a su alrededor. «Esto no es posible», murmuró Lucas, pasando sus manos sobre las paredes donde estaba seguro de que había visto marcas de tiza solo una hora antes. La tiza no simplemente desaparece. Alguien o algo las borró. Carmen continuaba grabando todo, como si documentar los eventos pudiera de alguna manera hacer que fueran más comprensibles o menos aterradores. Pero cuando revisaba las grabaciones, notaba inconsistencias que la perturbaban profundamente. En algunos momentos, la sexta figura parecía estar mirando directamente a la cámara, como si fuera consciente de que estaba siendo filmada. Después de 2 horas de intentar encontrar la salida, siguiendo túneles que parecían familiares, pero que siempre los llevaban a cámaras que no recordaban haber visto antes, finalmente encontraron lo que parecía ser el túnel principal. La estructura de vigas de madera y el ancho del pasadizo coincidían con sus recuerdos de la entrada y por primera vez en horas sintieron una chispa de esperanza. Mientras subían por el túnel principal hacia lo que esperaban fuera la superficie, Diego comenzó a recuperarse gradualmente de su estado de shock. «¿Cómo salimos de allí?», preguntó, su voz aún temblorosa pero más coherente. «Juraría que estuvimos caminando en círculos durante horas». «No estoy seguro», admitió Martín. «Es como si los túneles hubieran cambiado mientras estábamos adentro, o como si hubiéramos estado tan desorientados que no podíamos recordar correctamente por dónde habíamos venido». Finalmente, después de lo que había parecido una eternidad, vieron luz natural filtrándose desde la entrada de la mina. La sensación de alivio fue abrumadora, y los 5 prácticamente corrieron los últimos metros hasta la salida. Cuando emergieron a la luz del día, se dieron cuenta de que el sol ya estaba comenzando a ponerse. Habían estado en la mina durante casi 8 horas, aunque para ellos había parecido mucho más tiempo. Se dirigieron rápidamente a su automóvil, ansiosos por alejarse de la mina y regresar a la seguridad del pueblo. Pero mientras se alejaban por el camino de tierra, Carmen notó algo en el espejo lateral que la hizo quedarse sin aliento. En el reflejo podía ver la entrada de la mina detrás de ellos, y claramente visibles contra la luz decreciente del día, había 6 siluetas paradas en la entrada. «¡Paren el auto!», gritó, haciendo que Martín frenara bruscamente. Todos se dieron vuelta para mirar directamente hacia la mina, pero solo podían ver la entrada vacía. Sin embargo, en el espejo lateral del automóvil, las 6 figuras seguían allí, inmóviles, como si estuvieran observándolos partir. Esa noche, en la hostería, intentaron racionalizar lo que habían experimentado, discutieron la posibilidad de alucinaciones colectivas causadas por gases en la mina, efectos psicológicos del confinamiento en espacios cerrados o simplemente el poder de la sugestión, amplificado por las historias que habían escuchado la noche anterior.
pero ninguna explicación parecía dar cuenta completamente de todas las anomalías que habían experimentado. Carmen pasó horas revisando todas las grabaciones en su cámara y en cada video, en cada fotografía, la sexta figura estaba presente. Nunca exactamente en el mismo lugar, nunca haciendo exactamente las mismas cosas que los 5 amigos, pero siempre allí, como un eco distorsionado de sus acciones. Al día siguiente, regresaron a Buenos Aires con más preguntas que respuestas. Decidieron no hablar del incidente con nadie más, al menos hasta que pudieran entender mejor lo que había ocurrido. Pero la experiencia los había cambiado. Diego desarrolló una aversión profunda a los espacios cerrados. Lucas comenzó a cuestionar su comprensión médica de los efectos psicológicos del estrés. Sofía perdió su entusiasmo por explorar lugares abandonados. Martín se volvió más cauteloso en todas sus decisiones. Y Carmen se obsesionó con las grabaciones, convencida de que contenían pistas sobre la naturaleza de lo que habían encontrado en las profundidades de la mina San Sebastián. Los 5 años que siguieron pasaron sin incidentes mayores, aunque cada uno de ellos experimentó ocasionalmente sueños extraños y momentos de déjà vu que parecían estar conectados con su experiencia en la mina. Gradualmente, la intensidad de los recuerdos se desvaneció y lograron continuar con sus vidas normales. Pero el 15 de octubre de 2023, exactamente 5 años después de su visita a la mina, Carmen recibió un paquete sin remitente en su departamento en Buenos Aires. Dentro del paquete había una cámara digital idéntica a la que había llevado a la mina, junto con una nota manuscrita que simplemente decía: «Las imágenes que buscas están aquí. Un amigo». Cuando Carmen encendió la cámara, encontró cientos de videos y fotografías que no recordaba haber tomado. Imágenes de los túneles de la mina tomadas desde ángulos que ninguno de ellos había explorado. Videos de su grupo visto desde perspectivas imposibles. Y grabaciones de audio de conversaciones que habían tenido, pero con voces adicionales que ninguno de ellos recordaba escuchar. Entre todas estas grabaciones misteriosas había un video particular que la perturbó más que todos los demás. Era una grabación de los 5 saliendo de la mina, pero vista desde adentro. Y en el video, claramente visible siguiéndolos hacia la salida, había una sexta figura. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Ecos del Silencio y activar las notificaciones, porque la verdad sobre lo que realmente ocurrió en las profundidades de la mina San Sebastián podría estar más cerca de ser revelada de lo que cualquiera de nosotros imagina. Y cuando esa verdad finalmente salga a la luz, serás el primero en saberlo. ¿Tú qué crees? ¿Fue todo una alucinación colectiva causada por el ambiente claustrofóbico de la mina? ¿O hay algo en esas profundidades que los vecinos de San Martín de los Andes han sabido durante décadas, pero han preferido mantener en silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios y recuerda, a veces la realidad es mucho más extraña que cualquier ficción que podamos imaginar.